Ahora que ya hemos hablado de qué son las nuevas tecnologías, es momento de reflexionar sobre su uso e impacto en la sociedad. Para ello, es necesario preguntarnos si los avances tecnológicos son un problema. Como ya vimos con Walter Benjamin, la llegada de nuevas tecnologías como la fotografía y el cine derivó en una serie de consecuencias en cuanto al arte. Por un lado, la pérdida del aura y por el otro, la democratización del arte. No se trata de abonar posturas a favor o en contra de los advenimientos tecnológicos, sino de cuestionarnos cómo los utilizamos y cómo afectan nuestra forma de entender el mundo, ya que la aceptación o rechazo de los progresos tecnológicos depende de cómo y de qué tipo de información se transfiere. Hablemos del caso de la televisión. ¿Existe un problema en cuanto a la TV? Si existe, ¿cuál es y cómo se enfrenta? Para responder estas preguntas, retomaremos algunos planteamientos de Nicolás Negroponte y Giovanni Sartori. Nicolás Negroponte, en su libro Ser Digital, plantea que para los grupos involucrados en la transmisión de información vía TV, el problema que se planteó fue en términos de calidad de imagen y sonido, ante la preocupación de que los datos transmitidos fueran de baja calidad. Dicho problema llevó a la inversión de recursos materiales, económicos y humanos alrededor del mundo para el desarrollo de la televisión en alta definición, la cual se vio obsoleta a un par de años con la llegada de la televisión digital transmitida vía cable de fibra. Otro problema con el que se enfrentaron estos grupos fue el asunto de la monetización de los datos. Y surgió la pregunta, ¿cómo y cuánto se iba a cobrar por la información transmitida vía televisión digital? Como ya dijimos, la transmisión de la TV digital y también del Internet ocurre vía cable. Su costo depende del número de datos transmitidos, no del tipo o de la calidad. Para Negroponte, estos no son los principales problemas, sino el problema está en el tipo de información que se transmite, es decir, en la programación de la televisión y de los datos que encontramos en Internet. Y esto es un problema que no se está atendiendo. Por su parte, Giovanni Sartori, en su obra La sociedad teledirigida, desarrolla su tesis sobre el Homo videns, el nuevo ser humano que se desarrolla televiendo, viendo de lejos, que a través de la pantalla tiene acceso a realidades lejanas, como cuando vemos un documental sobre la vida salvaje en África. Si la televisión nos permite acceder a otras realidades y a interactuar de manera distinta en nuestro entorno cotidiano, ¿el telever puede considerarse un problema? Para Sartori lo es de alguna manera. Su tesis sobre el Homo videns sostiene que dado que desde pequeños estamos expuestos a imágenes que asimilamos con la vista, los procesos de cognición son menos complejos que los de la lectoescritura. La transmisión de información es más rápida, impidiendo la asimilación razonada de lo que vemos. Con el advenimiento de la televisión digital, lo que se nos presenta no son realidades lejanas, sino virtuales, que solo existen en el entorno digital y en Internet. La televisión en la era digital está albergada en Internet, y eso nos presenta otra pregunta, y es, ¿quién usa el Internet y para qué? ¿Acaso el uso del Internet resuelve el problema sobre el tipo de información que se transmite? Como señala Sartori, la cuestión es qué número de personas utiliza el Internet como instrumento de conocimiento. Sobre la pregunta señalada por Sartori, en México, podemos decir, de acuerdo con la encuesta sobre la disponibilidad y el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares, que el 91.5% de la población utiliza Internet para el entretenimiento. En contraste con el 83.8% de la población que la utiliza para fines educativos y de capacitación. Como podemos ver en la gráfica, se resalta que el 90.7% de la población la usa para obtener información. Sin embargo,
El tipo de información que se busca no necesariamente puede estar vinculado con aspectos educativos y de conocimiento. Para concluir, es importante señalar que la televisión digital sigue sin resolver el problema de la programación y el tipo de información que se transfiere. Aunque tenemos una posibilidad de elegir en un catálogo de opciones, la programación está sujeta a los proveedores de datos. Por ejemplo, un habitante de América Latina no tiene acceso a los mismos contenidos que una persona que vive en Europa o en Asia. En el contexto actual de la pandemia por la COVID-19, en donde todas, todos, todes, estamos en un sistema de educación remota de emergencia sostenido en la red, y en el caso particular de México en la televisión digital, las cifras que presentamos hace unos instantes para el 2021 probablemente se habrán inclinado al uso de Internet para fines del conocimiento. Sin embargo, eso solo lo sabremos cuando esto haya concluido y tengamos las herramientas para evaluar la forma en la que enseñamos y aprendemos. Finalmente, es importante preguntarnos hacia dónde nos dirigimos como sociedad digital, qué retos ya fueron resueltos y cuáles están por resolver.